Buenas tardes para todos. Continuamos con el simposio que hemos llamado Primer Simposio de Errores Innatos del Metabolismo de Molécula Pequeña. Esperamos que hasta ahora del día hayan participado en las redes sociales con el hashtag numeral Primer Simposio EIM. También queremos saludar a las personas que nos visitan por medio de las páginas oficiales de la Asociación ACPEIM y del Instituto de Errores Innatos de la Universidad Javeriana. Ahora damos paso a nuestra invitada especial de Chile, la nutricionista Verónica Cornejo, especialista en enfermedades metabólicas con magíster en nutrición. Bienvenida, doctora. Son para el final, ahí van a ver si valen los aplausos o no. Bueno, primero que nada, agradecer a los organizadores y especialmente a la Asociación de Padres con Errores Innatos del Metabolismo. Creo que es una gran fuerza que tienen ustedes, las personas de la salud que se dedican a los errores innatos del metabolismo, tener una agrupación así y allí que es tan potente y tan fuerte para moverse en todo esto. Así que agradezco la invitación. Yo voy a hablar, continuando con la presentación que hizo Lisette, voy a hablar sobre el manejo de las azúcares orgánicas, pero en sí esta es la declaración de conflicto de interés, no tengo ni un conflicto de interés con ninguna de las empresas que se mencionen durante esta presentación, esto es parte de lo que pide mi universidad, que tengo que siempre presentarlo. Y este es el equipo que trabaja en enfermedades metabólicas en el INTA. Y esto es una historia, yo se las tengo que contar porque en realidad ustedes ven muchas personas, pero cuando yo partí en esto hace 28 años, en las enfermedades metabólicas éramos 3 personas. La doctora Colombo, la doctora Rayman y yo, nadie más. Y desde ese entonces en adelante, esta explosión ha ido ocurriendo en el tiempo, no ocurrió tampoco de una sola vez. ¿Por qué? Porque fuimos trabajando con la parte académica, con la parte profesional y con los padres y se fue creciendo el conocimiento a nivel de la parte de salud sobre la enfermedad metabólica y aumentó la necesidad de tener un laboratorio y un equipo que haga seguimiento mucho mejor. Y desde un tiempo hasta ahora, nosotros fuimos nombrados Centro de Referencia Nacional para el seguimiento de los errores innatos del metabolismo y para la confirmación diagnóstica de varios de ellos. Así que este es un equipo que está conformado por un grupo de neurólogos. Acá tenemos, ella es neurólogo de adulto porque los niños crecen y dejan de ser niños y uno los sigue viendo como niños. Tenemos aquí el equipo de psicólogas y asistente social. Todos estos que están acá es el equipo de laboratorio, acá son 5 bioquímicos que están trabajando, un equipo de nutrición que es el que está acá, y el equipo de genética que está en este costado. O sea, nuestro laboratorio es laboratorio de genética y enfermedades metabólicas, y somos más o menos 32 personas. Esto se le digo más o menos porque entra uno, sale otro, y así nos llevamos, uno se va a estudiar, otro vuelve, y así hemos estado constantemente. Bueno, concentrándonos en el tema específico que son las azúcares orgánicas, y esto más que nada es continuar con lo que hizo recientemente su conferencia Lisette se llama, ¿verdad? Si no me equivoco, que fue muy buena. Yo le dije, su conferencia había sido muy, muy buena y es una muy buena introducción para lo que yo voy a hacer. Pero esto es para recordarle que la prevalencia global es 1 en 100.000, o sea, son enfermedades muy poco frecuentes. El resultado es por la deficiencia específica de una enzima, básicamente de los aminoácidos en los procesos catabólicos, y habitualmente se caracterizan por intoxicación. Hay una acumulación de un sustrato que va a llevar a esta descompensación metabólica y las agrupamos dentro de lo que son las intoxicaciones por algún metabolito extra. Y por supuesto, el deterioro neurológico es rápido y progresivo. Rápido cuando estamos hablando de las presentaciones neonatal y progresivo cuando estamos hablando de las presentaciones tardías. Y esto va a estar asociado principalmente a las formas de presentación, el tipo mutación, si son de presentación neonatal o son aquellas formas variantes que van a debutar posteriormente en la vida. Y ya lo mencionaba, esta historia del diagnóstico de una persona de 42 años, y es lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Se abrió una nueva puerta hacia las enfermedades metabólicas del adulto.
Hay toda una línea de investigación. ¿Por qué? Porque están las formas variantes, que no son diagnosticadas. Y las formas variantes son las que van pasando las diferentes etapas y solamente frente a un estrés aparece y debuta esta enfermedad. Y volviendo a lo mismo que se mencionó durante todo el transcurso de esta mañana en relación a la intoxicación, acá tenemos, si nos vamos a las ácidas orgánicas, acidosis metabólica, presencia de cetonas, porque hay otra patología en la cual no hay presencia de cetona, hay hiperamonemia, que es característico, y aquí ya nos centramos nosotros en las ácidas orgánicas específicamente. Pero si nosotros nos desviamos acá, que puede haber cetosis o no cetosis, vamos orientados a enfermedad de la orina o olor a jarabe de arce. Nosotros en Chile separamos la enfermedad de la orina o olor a jarabe de arce, la tratamos por un área, no la tratamos como ácida orgánica, siendo que está dentro de la misma vía de la leucina, la tratamos de forma separada y agrupamos todas las ácidas orgánicas a este nivel. Y bueno, y todo lo que habló acá la doctora tú y la otra doctora que se me olvidó, Orieta, que habló sobre todo lo que era el ciclo de la urea, y acá tenemos el gran grupo de intoxicación. Y esta es un panorama de parte de lo que son las ácidas orgánicas, y yo creo que uno debería de hablar de aquellas que son las más frecuentes, la propiónica, metilmalónica y su diversidad de presentación, la isovalérica y algunas de ellas que son más que nada que se han ido describiendo por el estudio en ácidos orgánicos. Todos ellos tienen una vía metabólica con diferentes aminoácidos que están involucrados, algunos de ellos tienen 4, yo los abreviamos como MTV por este programa de música. Los estudiantes siempre se acuerdan de cuáles son los aminoácidos por el MTV, y aquí metionina, threonina, valine, isoleucina. Y por supuesto acá tenemos otra en la cual está solamente la leucina, están las enzimas que están involucradas y cuáles son aquellos de metabolitos que nos permiten a nosotros la orientación y posteriormente confirmación diagnóstica de esta patología. ¿Qué es lo que tenemos que ver sobre las ácidas orgánicas? Y yo creo que ya se ha hablado mucho y todos ustedes saben, herencia autosómica recesiva, y la incidencia para la acidemia propiónica es de 1 en 100.000 a 1 en 150.000 recién nacidos vivos, y hay una población en Groenlandia, en los Inuit, que tiene una frecuencia de 1 en 1.000 recién nacidos vivos, y esto es por el riesgo de en lo que pasa en la enfermedad metabólica de consanguinidad. Esta es una población que tiene una alta consanguinidad y por supuesto está localizado este gen de la acidemia propiónica en esta población y por ello es tan alta la incidencia en esta población. Y tenemos también como ejemplo Arabia Saudita, que también tiene una incidencia bastante alta y también producto de consanguinidad, y esta población en Irán, que es la misma razón. O sea, yo creo que cuando hay consanguinidad, esta incidencia aumenta exponencialmente en las enfermedades metabólicas. Y en acidemia metilmalónica es 1 en 50.000 recién nacidos vivos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver en la vía metabólica? Y esto también ya lo vieron en la mañana. Pero solamente para simplificar, acá tenemos, esta es una vía catabólica de estos 4 aminoácidos, donde entran también a jugar estos ácidos grasos de cadena impar, que aquí es donde se asocia los procesos catabólicos. Si yo tengo una baja de peso, se van a liberar ácidos grasos de cadena impar, por lo tanto las bajas de peso van a estar asociadas a un aumento del riesgo de descompensación metabólica. Tenemos el ingreso del colesterol en esta vía, que termina en el ciclo de Krebs, que es donde va a obtener energía. Esta es la neoglucogénesis. Entonces estamos frente a este proceso en el cual tenemos el efecto de estos 4 aminoácidos. Acá tenemos la acidemia propiónica, que es dependiente de biotina, y acá tenemos la mutasa, que es dependiente de vitamina B12, pero en realidad no es la mutasa la dependiente de vitamina B12, sino que son los cofactores que activan la mutasa los que son dependientes de vitamina B12. ¿Por qué les menciono esto? Porque se ha visto que aproximadamente el 50% de las presentaciones de acidemia metilmalónica son por defecto de la CBLA o CBLB. Y se ha visto que la CBLA tiene casi un 100% de respuesta a megadosis de vitamina B12. Entonces, hay una forma de tratamiento que es diferente si yo la enfrento como un defecto de la mutasa específicamente, que acá el comportamiento es altamente grave.
¿Qué es lo que pasa? Y en ambas patologías, tanto en esta como en esta, nunca se dan en forma igual, o sea, siempre es una u otra. Cualquiera de estos bloqueos metabólicos va a provocar la misma expresión de síntomas clínicos y bioquímicos. Hay hiperamonemia, ya se mostró, por un defecto, porque el ácido propiónico o metilmalónico van a inhibir la enzima N-acetilglutamato sintetasa del ciclo de la urea, y eso va a llevar a esta hiperamonemia, que no es tan alta como la que ocurre en el ciclo de la urea, pero sí se manifiesta con niveles de 1200, 1500 micromoles por litro. Hay acidosis metabólica y eso es parte de lo que lleva a la descompensación tan grave y tan precoz en la presentación de periodo neonatal. Hay una hiperglicinemia y esto es un marcador que para nosotros fue súper importante cuando no teníamos cuantificación de aminoácidos y usábamos solamente cromatografía en papel o en capa fina. Yo no sé si ustedes lo usaron, pero nosotros por mucho tiempo usamos eso y nos permitió hacer el diagnóstico de un gran número de aciduras orgánicas, exclusivamente por esta gran cantidad de glicina que existía en este perfil de aminoácidos. Y eso se debe a que también estos ácidos orgánicos inhiben el clivaje, la degradación de la glicina, y por eso se acumula en gran cantidad. Y hacen hipoglicemia en el momento del diagnóstico. Posterior al diagnóstico puede que haya hiperglicemia, y esto porque también se inhiben ciertas enzimas del ciclo que metaboliza una carboxilasa principalmente, que es la del ciclo de obtención de glucosa. Entonces tenemos que son signos clínicos que nos van a permitir una orientación diagnóstica. No es el diagnóstico, pero sí, cuando uno evalúa esto, y en Chile por lo menos han ido aprendiendo que exámenes básicos como el pH, como hacer gases, electrolitos, amonio, recientemente se está midiendo en casi todos los hospitales, permiten orientar hacia las aciduras orgánicas o hacia la alteración en el ciclo de la urea. Entonces, es algo que tiene que tenerse en consideración. La bioquímica ya también fue mencionada. Yo iba a sacar todas estas diapositivas, pero Olguita me dijo, no las saque. La dejé. Pero resumen, acidosis metabólica, un bicarbonato que puede estar bajo 15, un anion gap elevado. Y eso es algo que tienen que siempre tenerlo en consideración. El anion gap es algo que es un marcador que se va a dar siempre en las aciduras orgánicas. Usted dése el trabajo de hacer el cálculo. En la mañana lo mostró cómo se hacía el cálculo. Y cuando está sobre 15 ya uno empieza a pensar que puede haber una acumulación de ciertos ácidos orgánicos que nos va a orientar a lo mejor a una acidura orgánica. Cetonemia, cetonuria normal, hiperamonemia, y acá dice a veces sobre 500, y eso es siempre las aciduras orgánicas de diagnóstico neonatal siempre van a tener niveles sobre 500. Las de presentación variante aparecen con 200, 250, pero no en el periodo neonatal. A los 3, 4, 5, 6 meses de vida, post vacunación, post cuadro infeccioso, pero antes no debutan. Y todas las alteraciones de la neutropenia, trombocitopenia o anemia pueden hacer. La glucosa, como dijimos, puede estar normal o elevada. Puede haber un lactato normal o levemente alterado, o sea, esto no es mandatorio. Calcio normal y función hepática que puede que esté normal o un ligero aumento de algunas enzimas hepáticas, pero tampoco es mandatorio para hacer el diagnóstico. La confirmación diagnóstica a través de la medición o determinación de ácidos orgánicos en orina, y también la sospecha, y esto es algo que se mencionó en la mañana, con los niveles de propionilcarnitina a través de la espectrometría macentante, el C3, nos va a permitir la sospecha. O sea, nosotros vamos a tener un aumento de este C3, pero no sabemos si es propiónico o metilmalónico, porque ambos van en el mismo pic. Y la confirmación a través de los ácidos orgánicos, como ya se mostró en la mañana. O sea, es muy importante saber que la espectrometría nos permite la sospecha, pero no la confirmación diagnóstica. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver si no queremos hablar del tratamiento, a lo cual me invitaron a hablar un poco sobre esto, y es donde tenemos un poco de experiencia? Es en relación al manejo nutricional, dietoterapéutico, farmacológico, y que está basado básicamente en evidencia científica. Y esto es ahora, porque
Cuando yo partí en esto, la evidencia científica era huevo, no había nada. Y todo esto ha ido pasando en el tiempo, y esto ha sido a través de el diagnóstico, en algunos casos tardío, y el seguimiento a largo plazo, ir descubriendo qué es lo que provoca esta enfermedad, si es que hacemos el diagnóstico precoz, si es que hacemos el diagnóstico tardío, si hacemos un tratamiento bien hecho o hacemos un tratamiento que no es el adecuado. Y partió en el 2012 una propuesta de guía por Chapman, posteriormente en 2014 fue modificada, y en el 2018 nosotros actualizamos nuestros protocolos en base a la experiencia expuesta en estas guías que estaban basadas en la evidencia recolectada a nivel mundial en cuanto al seguimiento de pacientes con acidemia propiónica y acidemia metilmalónica. Nosotros hemos tenido guías de seguimiento desde por lo menos hace unos 15 años, y estas las hemos ido modificando cuando han ido apareciendo todas estas propuestas nuevas en base a esta evidencia científica. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos nosotros en tratamientos, principalmente en la fase aguda, que es la más dramática? Lo primero es restablecer el balance metabólico, balance hídrico, porque sabemos que son niños que están agudamente enfermos, y es lo primero que uno debería de establecer, conocer en qué estamos, cómo está, si estamos con un bicarbonato muy bajo, si hay un pH que está alterado, si una reposición de toda la parte hidroelectrolítica, o sea, todo eso se hace en la fase inicial. Y, por supuesto, los niveles plasmáticos de ácidos orgánicos y amonio deberían de estar siempre evaluados para mantenerlo dentro de los valores que se consideran normales para el seguimiento de las aciduras orgánicas. Y el otro propósito es evitar catabolismo, o sea, todo proceso catabólico va a inducir a que haya una descompensación durante este seguimiento de estos pacientes. Por lo tanto, es algo que tenemos que ir evaluando frecuentemente durante el seguimiento, y es lo que vamos a ver ahora cómo se consigue. Y, por supuesto, promover anabolismo. ¿Y cómo nosotros sabemos que estamos promoviendo anabolismo? Por el crecimiento. O sea, ganancia de peso, ganancia en talla, ya nos están indicando a nosotros procesos anabólicos, y es parte importante de la evaluación que se tiene que ir haciendo en forma seguida en el tiempo, y uno tiene que establecer dentro del protocolo cuántas veces yo voy a evaluar a este paciente dependiendo del grupo etario. Nosotros tenemos por separación por grupo etario los lactantes menores de 2 años, entre 2 y 6 años, entre 6 y 10 años, y sobre 10 hasta los 18, y después de los 18 ya pasan a ser adultos, y tenemos para cada uno de ellos un manejo de seguimiento independiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando ya estamos en la sospecha? Porque acá todavía no tenemos la confirmación diagnóstica. Lo primero es suspender las proteínas por cualquier vía. Si está por vía parenteral, enteral, oral, lo que sea, se suspenden. Y, por supuesto, hay que promover anabolismo, y eso solamente se hace instalando, si es un niño que está gravemente descompensado, uno tiene que instalar vía central. Vía periférica no alcanzamos a dar el aporte de energía que necesitamos. Entonces uno pide a los intensivistas, a los ustiólogos, que por favor durante este proceso en el cual estamos llegando a saber qué es lo que tiene ese niño que está gravemente enfermo, le instalen una vía central. Por mientras que nos instalan, porque no es llegar a instalar. No sé si, bueno, todos sabemos cuando se trabaja con intensivistas, no es ponerlo, se demoran unas horas, a veces mediodía, un día. Y por mientras uno tiene que dar un soporte calórico vía periférica que tiene que ser más o menos bajo, pero con un 10% suero glucosado ya uno logra evitar este proceso catabólico y lograr que por lo menos se mantenga en una vía anabólica. ¿Por qué? Porque acuérdense que la vía del propiónico o metilmalónico es una vía catabólica. Si yo la echo a andar, empiezo a generar más ácidos orgánicos. Entonces tengo que tener claro eso. Si tengo niveles de amonio, y el punto de corte siempre ha sido controversial, en la mañana yo escuchaba 500 micromoles y en realidad establecen 350 microgramos por decilitro y todos dicen cualquier cosa. Pero en sí, cuando uno ve compromiso de conciencia, uno es mandatorio que tiene que hacer cualquier tipo de remoción.
Y de preferente la hemodiálisis, y esto es a través de la evidencia científica, porque antes se usaba cualquier cosa. Nosotros en Chile tenemos peritoneodiálisis en algunos hospitales, tenemos hemofiltración y hemodiálisis en otros hospitales, principalmente en las clínicas privadas, tienen instalado todo lo que uno quiera, pero en la parte pública no está todo. Entonces, cuando uno tiene peritoneodiálisis, hay que usar peritoneodiálisis. ¿Por qué no se usa? O sea, ¿por qué se dice que no debería? Porque los tiempos de latencia para sacar estos metabolitos que son tóxicos puede durar 48, 72 horas. Y en esos procesos yo entré en proceso catabólico. Entonces, es contraproducente para este niño que yo quiero que no tenga procesos catabólicos. Y no estoy logrando el objetivo de exfoliar rápidamente los ácidos orgánicos que se me están acumulando y por eso se recomienda la hemodiálisis. Ahora, si yo tengo peritoneodiálisis hay que usarla. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Junto con la peritoneo en forma paralela, aplicar el soporte parenteral. Entonces yo logro entregar un aporte de energía, estoy sacando por la otra vía, pero no quedo en un proceso catabólico 100%. Entonces es algo que hemos ido estableciendo por la pobreza lleva a buscar alternativas y hemos logrado establecer eso en relación a prevenir los procesos catabólicos. ¿Qué es lo que uno entrega en aporte calórico? Tratar de acercarse a los 120 calorías y eso solamente se logra vía parenteral con un suero glucosado al 20%, a veces se entran 12, 14 miligramos por kilo peso minuto y dar lípidos parenterales al 20%. Uno puede partir con 2 gramos en niños pequeños, pero en niños más grandes uno puede llegar a 4 gramos kilo día y con eso ya uno logra el aporte de energía para frenar este proceso catabólico. Y, por supuesto, estas grandes cantidades de glucosa van a llevar a hiperglicemia y sabemos que sobre 160 podemos colocar insulina en dosis pequeñas y sabemos que la insulina es anabólico. Por lo tanto, está jugando a favor de evitar estos procesos de producir mayor cantidad de ácido orgánico. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar como en fase aguda de suplementación? Biotina y B12 ya se ha visto, tanto la AP como la acidemia metilmalónica son dependientes de una de dos, de cualquiera de ellas. Nosotros tenemos vía enteral, o sea, vía oral, usamos 5 a 10 miligramos en casos de seguimiento crónico, pero en el momento de crisis se da intramuscular 1 a 2 miligramos. Hay inyecciones que son de 1 miligramo y hay otras que son de 0,5 y dependiendo de la edad, en niños pequeños damos dosis pequeñas, pero si no hay, usamos la que tengamos, porque de esa forma rápidamente hay una respuesta dramática si es que un defecto de la CBLA o la CBLB. En las mutasas casi no hay respuesta en cuanto a la excreción de ácido metilmalónico. Benzoato de sodio se usa como mantención. Saben, vieron que se usa en el ciclo de la urea, también se puede usar en las ácidas orgánicas, en dosis bastante baja, muy parecido, la misma indicación. Nosotros, el benzoato de sodio en Chile es muy barato. No, yo creo que acá debe ser igual. La vía oral se manda a hacer, lo hacemos en suspensión o lo hacemos en solución al 10% y eso se usa en forma bastante frecuente y lo mantenemos, esto lo damos en bolo, en tiempos más cortos para bajar rápidamente los niveles de amonio y posteriormente se da en dosis de 24 horas. El fenilbutirato también se puede usar en periodos agudos, pero ya sabemos que por todo lo que se habló en la mañana es muy difícil tenerlo a disposición cuando uno quiere, pero sí es mágico. No sé, yo creo que varios de acá lo han usado. Uno instala el fenilbutirato vía endovenosa en un lapso de 2 horas y el amonio que estaba en 3.000 bajó a 700. Así, ¡pum!, drásticamente. Y la carnitina, que es una amina que se puede unir a estos ácidos orgánicos y que ayuda a la exfoliación en forma más rápida de estos sustratos que son altamente tóxicos. Y se ha visto que también juegan un rol muy importante en todo lo que es la parte de estrés oxidativo. Las ácidas orgánicas hasta hace un tiempo no eran consideradas enfermedades degenerativas de por sí. Yo le digo, harán unos 10 años ya se estableció que son enfermedades mitocondriales, degenerativa y que provocan efectos
en diferentes órganos y vamos a ver que hay algunos que no podemos hacer nada y van a dañarse igualmente producto de esta afección. La evidencia del uso de carnitina partió en el 2003 por todo lo que era la entrega en dosis de 100 hasta 300 miligramos por kilo peso día y se hizo una revisión, médico hizo una revisión en el 2003 y no encontró ni una evidencia de grado A que dijese que había que usar la carnitina en acidura orgánica, pero como no hubo una evidencia A, pero sí había evidencia de indicación por medio del equipo de salud, se mantuvo. Ya en el 2007 se hizo otra revisión y se establecieron las guías para la glutárica tipo 1 y aquí ya había evidencia grado A y se estableció de que la L-carnitina tenía que ser usada en la glutárica 1A por lo menos, y posteriormente se fueron aplicando. Acá en el 2011 se incluyó el uso de la carnitina en jarabe de arce, porque también el jarabe de arce es una enfermedad que genera grandes cantidades de metabolitos que son altamente aumentan todo lo que es la apoptosis celular, y eso llevó a que se incluyera dentro del uso de la L-carnitina como parte del tratamiento. Y en el 2014 se hizo otra revisión, pero ya dirigida a siempropiónica y metilmalónica, y ya aquí se encontró grado de evidencia COD, que no es la máxima, porque se dice que sí la puede usar, que no la puede usar, o sencillamente la deja usar. Pero con toda esta evidencia se logró acá en el 2016 a través de este médico que hizo un cambio radical en todo lo que era el manejo de las glutáricas tipo 1 después de los 6 años, pero él estableció que en base a la evidencia obtenida después de 20 años de seguimiento de pacientes con glutárica tipo 1, sí había una evidencia que decía que la L-carnitina lograba el equilibrio en cuanto a la extracción o liberación de estos sustratos que generan el defecto metabólico, y ya subió a categoría B, que dice que es sugerente de usarla, pero que tiene evidencia real de mejoría del paciente. Entonces ya entramos en una categoría mucho mayor del uso de la carnitina, y ya en el 2018 se han hecho estudios experimentales en los cuales sí se ha demostrado que tiene un efecto sobre el estrés oxidativo. O sea, hay generación de metabolitos que aceleran los procesos de apoptosis en diferentes órganos, y uno de ellos es a nivel renal, otro es a nivel del nervio óptico, otro a nivel de otras células específicas que se han ido demostrando que es importante, y por eso se llegó a la conclusión de que sí hay que usar L-carnitina en todas las aciduras orgánicas, producto de que queremos proteger esta evolución de generación de moléculas que van a provocar aumento del estrés oxidativo. ¿Qué otras cosas hay que considerar? Y ya se mencionó en la mañana, antibióticos, muchas veces en niños pequeños que están hospitalizados se usa para proteger, más que nada por cuadros infecciosos que están dentro del mismo lugar donde está. Se va a suspender la hemodiálisis o hemofiltración cuando los niveles de amonio hayan bajado a 200 micromoles, ni siquiera cercano al valor normal. O sea, porque aquí ya se puede manejar 200 micromoles por litro, sí se puede manejar vía nutrición, vía dietoterapia, entonces no es necesario, y también a través de los quelantes de amonio. Y por supuesto, si hay una corrección de acidosis, también es mandatorio que no es necesario estar usando la hemodiálisis. Y agregar a esto, y esto es parte de las recomendaciones que se entregan últimamente, es que el niño tiene que entrar en terapia física o ocupacional muy precozmente, sobre todo para la parte motora de la deglución, que es algo que se pierde posterior a cualquier crisis metabólica. ¿Cuándo introducir alimentación enteral? Cuando estén las condiciones claras de ese niño, que los niveles de amonio han bajado, que ya hay una reactivación, que ya tenemos el control sobre la acidosis metabólica y somos capaces de comenzar a introducir la alimentación vía enteral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y esto es algo que nosotros vamos compaginando muy cercano con el médico tratante. Vamos introduciendo vía enteral. Primero partimos con solamente sustratos de glucosa, partimos con maltosa dextrina o con glucosa como tal,
para probar la vía enteral si es que es tolerable en volúmenes pequeños, 10, 20 ml, y vamos viendo cómo está, y en la medida que va tolerando vamos introduciendo lípidos, introducimos maltosa MST, ácidos grasos de cadena larga, y vamos viendo cómo tolera, y posteriormente introducimos las fórmulas sin estos 4 aminoácidos del MTV, y eso, el lapso no tiene que ser más allá de 48 horas. 48 horas sin proteína significa catabolismo. O sea, yo tengo que introducir fórmula ya desde los 24, 48 horas de ese niño en cantidades pequeñas. ¿Por qué? Porque son fórmulas hiperosmolares, acuérdense, son fórmulas que si yo las doy en grandes cantidades me va a provocar distensión abdominal y un riesgo de aumentar el peristaltismo y riesgo de diarrea. Por lo tanto, tengo que tener precaución. Y como estoy usando recientemente la vía enteral, tengo que tener precaución en cantidad. Entonces, por eso uno parte con cantidades muy pequeñas. Y cuando introducir las proteínas de alto valor biológico o proteína intacta, que le llamamos nosotros, que puede ser proveniente de la leche materna o leche o fórmulas infantiles, que son de las que tienen menos cantidad de proteína, es cuando los niveles de amonio están cercanos a 100, si estamos hablando de microgramos por decilitro, o micromoles por litro, 50, 60 más o menos, se comienza a introducir. Y como baja cantidad de 0,3. Algo que uno siempre tiene que recordarle a los médicos que están en el hospital, mi lugar de trabajo yo no tengo hospitalizado, yo solamente vemos ambulatorio. Por lo tanto, todo el trabajo de hospital lo hacemos vía teléfono, WhatsApp, lo que ustedes consideren para poder manejar esto. Y lo que sí advertimos, que cuando se introducen las proteínas de alto valor biológico, siempre va a haber un pic de amonio. Yo puedo tener niveles de amonio de 30, introduzco la proteína, aunque sean cantidades muy bajas, mido amonio al día siguiente o 8 horas después, y ese amonio puede que esté el doble. De 30 subió a 60. Pero es solamente producto de esta introducción de estas proteínas, así que no tienen que tener temor. Hay que esperar y volver a repetir el amonio siguiente, y si ese ya bajó a 30, volvemos a introducir amonio, o sea, proteína, y podemos aumentar al doble, 0,6 gramos, 0,6 gramos de proteína por kilo peso día, hasta llegar a 1 gramo, y completando el resto de las proteínas con las proteínas que no tienen estos 4 aminoácidos. Y podemos llegar a dar 2 gramos, 2,5 gramos de proteína por kilo peso día. ¿Qué es lo que se recomienda? El primer semestre aportar un 70%, y posteriormente, ya cuando son más grandes, se da el 50% de las proteínas de la RDA proveniente de fórmulas de proteínas de alto valor biológico. Ustedes van a ir viendo en el tiempo que se va tolerando mayor cantidad de proteína, y eso va a estar comandado no por el paciente, sino que por el tipo de mutación que tiene. Este es el tratamiento, ya sabemos, fórmula, dieta restringida en proteínas naturales, y eso es una dieta restringida con cantidades mínimas de proteína, y por supuesto suplementación de vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. No se le olvide el DHA y el EPA, que son esenciales para el desarrollo del sistema nervioso central y para los bastoncitos de la visión. O sea, siempre se nos olvida entregarlo. ¿Y eso cómo se da? Como aceite. Yo creo que acá deben tener aceite de pescado envasado. Sí. Eso en dosis pequeñas, si son 150 miligramos al día que hay que dar. Se los digo, ¿por qué? Porque habitualmente se nos olvida entregar, y eso es un ácido graso esencial para el desarrollo del sistema nervioso central, que estamos peleando con estas enfermedades, pero también para la parte de la visión. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Que es nuestra amiga, y en realidad nos hemos transformado en sobre todo con los gastroenterólogos que se rehúsan a poner gastrostomía en un niño que no tiene nada, según ellos. Nuestra experiencia de evidencia nos ha demostrado que un niño al año de vida, con una ciura orgánica, un ciclo de la urea, algunas jarabe de arce, no todo, al año de vida cambian de canal. Estaban en el percentilo 50, ¡plup!, y caen al 25, y si no hacemos nada, caen al percentilo 10. ¿Qué significa ese cambio de canal? Significa proceso catabólico. Significa que yo no lo estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque ese niño, las ácidos orgánicas se caracterizan por realizar inapetencia, y eso es producto de una alteración en algunos neurotransmisores, como es la serotonina, que inhibe el apetito. Entonces, sabemos que hay efectos secundarios producto de eso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado
en que si hay un cambio de canal, esta indicación de gastrostomía es mandatorio. Y los padres, después de un tiempo, nos agradecen. ¿Por qué? Porque se liberan de esto de que sin alimentación hay un proceso catabólico y puede caer hospitalizado porque va a entrar en una descompensación metabólica. Y con la gastrostomía uno se libera un poco de esta urgencia de estar entregándola por vía oral. ¿Cuáles son las ventajas que nos permite entregar la indicación óptima? Si el niño no quiere por vía oral, se le pasa todo por vía gástrica, solucionamos el problema. Contrarresta la anorexia, que es lo que yo les contaba por esta serotonina que provoca esta inapetencia. Previene el ayuno prolongado, o sea, yo el ayuno, como les dije, o sea, cualquier proceso de dejar de comer significa catabolismo y facilita la administración de fármacos. O sea, tenemos varias cosas que está haciendo esta gastrostomía. ¿Qué es lo que hacemos en periodo crónico cuando ya el niño se estabilizó? Tenemos niveles de amonio dentro de lo normal, ya comenzó a alimentarse, habitualmente quedan con sonda nasogástrica, porque quedan con una discapacidad posterior a esta crisis hiperamonémica. Habitualmente lo que nosotros hacemos en el periodo neonatal, hablamos con los padres y les sugerimos que cuando sean dados de alta salgan con gastrostomía, porque después es más complicado instalar la gastrostomía, y si no, se hace después. Y lo que sí nosotros tenemos que tener claro que cuando el niño está en condiciones de ser dado de alta, tiene que irse a su casa con alguna vía de alimentación. Vía oral no es habitual en los niños de debut neonatal, casi nunca. De los de presentación tardía, puede que sí puedan consumir por vía oral, pero nunca el 100% de la indicación que uno le planificó. Entonces también uno tiene que pensar de qué forma voy a entregar esta alimentación. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Que vamos a dar proteínas naturales más la fórmula y siempre calcular de la fórmula un 20% por la biodisponibilidad. Estas son mezclas de aminoácidos. Por lo tanto, la biodisponibilidad de esa proteína no es igual que la proteína intacta. O sea, hay que tener en consideración que uno tiene que tener un poco más por sobre lo que recomienda la RDA. Carnitina, si estamos en periodo crónico, 100 miligramos por kilo peso es suficiente. Si nosotros calculamos y tiene excreción de ácido orgánico, podemos aumentar. O si entra en una fase de un cuadro infeccioso, podemos aumentar a 150, 200, hasta 300 miligramos por kilo peso día. Pero en fase de crónica, sienta bien. Se mantiene la B12, se mantiene la biotina en la enzima propiónica. Y el aporte de energía, y esto es algo que ha sido recomendado, pero lo que nosotros siempre decimos que va acorde al estado nutricional del paciente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un niño que tiene un estado nutricional normal y le estoy dando un 20% sobre la recomendación y comienza a subir de peso y pasa al percentilo 75, el riesgo es que haga obesidad. Por lo tanto, va a depender exclusivamente de la evolución del paciente el aporte extra de calorías. Esto se piensa básicamente para no depletar y no caer en deficiencias de energía más que nada. ¿Cuáles son los niveles plasmáticos que tenemos que manejar de isoleucina, valina, metionina, estronina? Acá están dados. ¿Qué es lo que yo les tengo que decir de acuerdo a nuestra experiencia? Que normalmente nos vamos a manejar con los niveles más bajos. Acuérdense que esta es una vía catabólica, nunca vamos a tener niveles altos de ninguno de estos aminoácidos, pero lo importante es que no pueden estar bajo 35 la isoleucina o bajo 95 la valina o bajo 18 la metionina o la estronina, porque eso también es indicador de catabolismo. O sea, si nosotros manejamos niveles muy bajos de estos aminoácidos, téngalo por seguro que hay un proceso catabólico funcionando dentro de ese niño. Niveles de amonio, manejarlos siempre 100 microgramos por decilitro o 50 micromoles por litro, que es lo que nosotros manejamos. Y niveles de C3, nosotros hablamos de niveles de C3 cuando es un niño en seguimiento, y esto estamos hablando más que nada de las formas clásicas, que tiene aquí este es un 30, significa un 30%, o sea, no es. Cuando hablamos de C3, solo es el marcador de la propionilcarnitina, o sea, tiene que estar bajo 3.
¿Qué pasa con la deficiencia de isoleucina que yo les comentaba? O sea, si no somos capaces de manejarlo muy bien, va a haber decoloración de la mucosa y va a haber fisura en la comisuras de los labios, y eso es lo que pasa. Este es un niño en seguimiento que lo vimos y no lo logramos visualizar que estaba teniendo niveles bajos de isoleucina y hizo esta alteración a nivel de la comisura de los labios que posteriormente le comprometió el labio, y una vez que lo suplementamos, porque no toleraba grandes cantidades de proteínas de alto valor biológico, así que tuvimos que darle isoleucina, tomar como tal el isoleucina, y con eso logramos compensar esta alteración que hubo. También hay disminución de los niveles de colesterol. Cuando tengamos niveles de colesterol muy bajos, hay que evaluar los niveles de isoleucina. Si no hay ganancia de peso también. Y descamación de piel, y esto es algo extremo. Y esto yo se los muestro. ¿Por qué? Porque los niños con metilmalónico o propiónico, cuando se hace el diagnóstico al inicio, y si nosotros no somos capaces de dar las indicaciones claramente en el momento que está hospitalizado, se confunde este problema de descamación de piel, parte con un problema del pañal y lo clasifican como erosión producto del pañal. Y parte con una erosión acá, producto de todos los topes, y es exclusivamente por deficiencia de isoleucina. Y si eso no se trata, llega a este extremo. Y esto significa catabolismo, con riesgos de infección en la piel. Entonces hay que estar evaluando constantemente de cubrir las necesidades de estos aminoácidos. Otra cosa que ya se introdujo como parte del tratamiento pensando en todo lo que es el estrés oxidativo es el uso del coenzima Q10 y la vitamina E, que son dos potentes antioxidante, y la hipótesis es lo que yo les comentaba, que estas son enfermedades mitocondriales y que tienen un aumento del estrés oxidativo, generan grandes cantidades de radicales libres, y eso va a llevar a un aumento de la apoptosis, principalmente de degeneración de ciertos tejidos específicos, y se apunta a que estos dos potentes antioxidantes van a ayudar a liberar esta producción de radicales libres y evitando que se provoque una degeneración de otros tejidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer a nivel del manejo bioquímico? Medir los niveles de amonio. Nosotros medimos niveles de amonio cuando está hospitalizado el niño por lo menos una vez al día, y si ya hay una estabilización cada 2 o 3 días, y posteriormente se va separando una vez a la semana si es que ya se logró la estabilidad, y volvemos a hacerlo frecuentemente cuando hay estrés fisiológico, cuando hay vacunación o cuando el niño ya hay un compromiso, se vuelve a evaluar. Medir acilcarnitina o cuantificación de aminoácidos en un comienzo, cuando está en el proceso de compensación metabólica, se hace cada 15 días la acilcarnitina, y nosotros más que nada no es para medir el C3, sino que para medir la carnitina libre. Nosotros nos interesa mucho medir carnitina libre, saber que esa carnitina libre esté con valores sobre 30, es lo que nosotros esperamos que esté, 30 micromoles por litro, y con eso ya nos aseguramos de que está con un factor de carnitina protector para la exfoliación de los ácidos orgánicos que se están generando. Lo otro es medir cuantificación de aminoácidos para saber cómo están estos aminoácidos límite y evitar que hayan estas deficiencias que yo le mostré que provoca la isoleucina y también la valina. Son los dos aminoácidos muy susceptibles a tener una expresión fenotípica cuando hay deficiencia. Otros exámenes que tenemos que medir a largo plazo: hemograma, perfil bioquímico, lipídico, ferritina sérica por los depósitos de hierro. O sea, la hemograma muchas veces puede que esté normal, pero los depósitos de hierro van a estar bajos, así que tenemos que estarlo evaluando cada cierto tiempo. En Chile es mandatorio medir vitamina D, tenemos una deficiencia casi poblacional, pero en los niños con enfermedades metabólicas se hace mucho más evidente, y si están sin fórmula, más evidente es la deficiencia de vitamina D. Y a largo plazo nosotros medimos más o menos en etapa prepuberal, partimos como a los 6, 8 años, haciendo una densitometría ósea para evaluar el estado óseo y poder evitar que tengan osteopenia, osteoporosis.
y oftalmología, que también hay que evaluar cómo está este nervio óptico, que yo les voy a mostrar que en alguna medida también se puede ver afectado. En acida metilmalónica, ya se mencionó en la mañana, el ácido metilmalónico es un potente efecto dañino sobre el riñón, específicamente ciertas nefronas, y eso lleva a una alteración de la función renal que uno debería estar evaluando constantemente, por lo menos 2 veces en el año, hacer una eco renal para ver en qué estado está el riñón. Terapias adyuvantes, metronidazol, y esto es súper controversial. Uno dice que hay que usarlo, otros dicen no hay que usarlo, otros dicen que hay que usarlo intermitente. Nuestra experiencia, nosotros casi no lo usamos. ¿Por qué? Porque el metronidazol lo que hace es aumentar el peristaltismo, ¿verdad? Atrae agua hacia el intestino para mover y aumentar el tránsito, y eso podría llevar a un aumento del proceso catabólico. Por eso no lo usamos, pero se ha visto que es útil en forma intermitente y se recomienda básicamente cuando hay una descompensación metabólica en niños más grandes, más que nada, no en niños pequeños. Y tiene una recomendación CD, o sea, sí y no, y a veces no. Pero es bueno tenerlo en consideración. Acuérdense que la microbiota genera amonio, así que eso es el propósito de esto. Pero en metabólicos no debería ser usado. Benzoato de sodio, ya lo vimos, en hiperamemias crónicas, producto de las ácidas orgánicas, el ácido carbaglúmico, que ya lo mencionaron, en una pequeña corte sí se ha visto que responde, pero que tampoco es algo que sea dirigido. Se sabe que se inhibe en forma secundaria la NAX, que es la enzima esta mitocondrial, pero que tampoco es algo que es mágico para el uso general. Solamente se ha usado en periodos de estrés, o sea, en descompensación metabólica aguda. Terapia anaplerótica, que es dar ciertos sustratos, principalmente esto es citrato, como terapia de mantener este reciclaje dentro del ciclo de Krebs y agarrar aquellas cosas que podrían provocar aumento del estrés oxidativo. Reemplazo enzimático, y esto solamente a nivel experimental, en ratas con acida propiónica se ha visto que tiene una muy buena respuesta. Todavía está en etapa experimental, o sea, sí un buenos resultados, pero todavía no tiene proyecciones de ser aplicado en personas. Acá tenemos la hiperamonemia, aquí donde está el NAX, que le decía yo, que está en la CPS pasando a la OTC, y es aquí donde estaría actuando el Carbaglu, que es una marca, pero hay otros más, el que se me vino a la cabeza. Y es aquí donde la acida propiónica y metilmalónica sería una de las causas de la hiperamonemia. Entonces, tendría un efecto directo sobre eso, pero en sí tampoco es mandatorio para su aplicación. ¿Cuáles son las complicaciones? Hay complicaciones hematológicas, el 74% de las ácidas orgánicas hacen en descompensaciones hematológicas, pancitopenia, leucopenia, trombocitopenia, anemia, alteraciones renales, y antiguamente se decía que solamente la acida metilmalónica, pero la evidencia científica ha demostrado que también en acida propiónica aparece estas alteraciones renales, más o menos el 19%, cardiológica, el 9,8% en ambas patologías. Hay una prolongación de la onda cutea, arritmias, cardiomiopatía, alteraciones esqueléticas en el 7,8%, oftalmológica, un 3,9% en acida propiónica, donde se ha observado atrofia del nervio óptico. Y esto es producto de que son enfermedades mitocondriales, que son enfermedades que están en un proceso de estrés oxidativo constante, y hay que buscar formas de minimizar esa gran generación de radicales libres. Yo solamente les puse esto es un trabajo que fue presentado y publicado por una de los neurólogos que trabajan en el grupo nuestro, que es Carolina Arias, y acá se ve la atrofia del nervio óptico. Estos son 2 pacientes que fueron presentados, 2 acidas propiónicas, de diagnóstico de debut neonatal, y que a los 13 y 15 años comenzaron a perder la visión.
Se empezaron a estudiar y lo que se pudo observar era que sí había una atrofia en el nervio óptico y esto se asoció principalmente al estrés oxidativo. Entonces perdieron la visión, no perdieron la visión totalmente, pero sí es llamativo este proceso degenerativo producto de esta ácido orgánica. ¿Y qué es lo que nosotros hemos visto de nuestra experiencia después de 30 años, 40 años del seguimiento de pacientes? Es que a través de ello nosotros estamos aprendiendo y todo el mundo está aprendiendo a través del seguimiento de estas personas. Acá tenemos una acidemia propiónica con un defecto en la PCSB en la unidad beta. Acá tenemos una acidemia metilmalónica que es una CBLA que no responde 100% a vitamina B12, cosa que antes se decía que todos respondían. Nosotros tenemos un caso que no responde en un 30%, así que requiere de una dieta restringida en proteína. Y este es un caso que ya tiene 35 años, que fue diagnosticado a los 7 meses, es una forma tardía de presentación, y fue diagnosticado por desnutrición. Y les digo 35 años porque era en el tiempo en que estaba la desnutrición en Chile y este niño entró a un centro de rehabilitación por desnutrición. Y se dieron cuenta que era muy hipotónico, empezaron a estudiarlo, le hicieron cromatografía en papel y encontraron esta glicina gigantesca y le hicieron posteriormente estudios y pudieron hacer el diagnóstico de una acidemia propiónica y después, cuando tuvimos estudio molecular, enzimático molecular, pudimos detectar que era la mutación está en la unidad alfa. ¿Qué es lo que puedo decir? Que todo uno tiene que ir viendo y tratando y usando la experiencia de otras patologías y de la nutrición en estas personas, porque hay muchas cosas que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero tenemos que tener claro que hay que tratar la mejor forma posible para lograr tener un equilibrio, no solamente metabólico, sino de calidad de vida en el tiempo. Acá esta es la casuística que nosotros tenemos desde el 87 al 2018. Son 52 pacientes diagnosticados de presentación neonatal y tardía, 19-33. En seguimiento son 29. Hay un 44% de personas que han fallecido. La mayoría de los que han fallecido son los de debut neonatal. En varios de ellos le hemos hecho mutaciones. Estos son las acidemias metilmalónicas. Si ustedes se fijan acá tenemos un 50% de CBLA, tenemos CBLB también y CBLC y tenemos defectos de las mutaciones MUT0 y MUT- que estos no tienen actividad enzimática, por lo tanto la cantidad de ácido metilmalónica que manejan son gigantescas. El riesgo de daño renal, esto es muy alto y por eso hay que estar siempre viendo cómo yo mantengo una exfoliación rápida de estos ácidos orgánicos. La diferencia entre estos y estos de acá, que estos solamente con suplementación de vitamina B12 bajaron los niveles de ácido metilmalónico, a diferencia de estos otros que son dependientes, manejan niveles de ácido metilmalónico muy elevados y requieren dieta restringida en estos 4 aminoácidos y requieren de esta fórmula especial que se les entrega. ¿Cuáles son los parámetros bioquímicos que hemos visto que han tenido estos acidemia propiónica y metilmalónica? Los de debut neonatal, por supuesto, la diferencia son los niveles de amonio con los de presentación tardía. Acá debutan en promedio 1.100 micromoles por litro, esos son como, son como el doble, 1,5 más de micromoles por litro, esos son microgramos por decilitro, y en tardío manejan niveles que no pasan a ser altos. Promedio 165, si yo considero para microgramos por decilitro, lo normal es 100, menos de 100. O sea, uno ahí tiene que unir la clínica. Un niño muy hipotónico, un niño que ha sido hospitalizado varias veces por no se sabe qué, acidosis metabólica, y empieza a evaluar y llega al diagnóstico de una acidemia propiónica o metilmalónica. ¿Cuál es la sintomatología clínica? Acidosis metabólica, hiperglicinemia, anión GAP elevado, pancitopenia, leucopenia, trombopenia, hipoglicemia en menor cantidad. ¿Por qué? Porque
Habitualmente llega cualquier paciente descompensado y lo primero que hacen es ponerle un suero glucosado al 5% y con eso ya no sabemos qué hizo una hipoglicemia. ¿Qué es lo otro importante tener en consideración? Que la mortalidad mayor se la llevan los de presentación neonatal, o sea, son muy lábiles. Y esto puede pasar en cualquier momento de la vida. Y por eso el seguimiento, cuando uno habla de seguimiento, estamos hablando de seguimiento a largo plazo, no solamente en el periodo pediátrico, sino que también en el periodo adulto. Cualquier situación de estrés va a provocar un riesgo vital. Recientemente, hace una semana atrás, tuvimos una jarabe de arce que se embarazó y tuvo su niño, una jarabe de arce clásico, y tuvo su niño con manejo dieterapéutico previo al parto, durante el parto y postparto. El niño nació, la niña, porque se llama Isadora, nació perfecto. La mamá nunca tuvo una descompensación, pero porque hubo un manejo durante todas las etapas de estrés. Es lo mismo, uno debería de hacerlo con las ácidas orgánicas, y que por ahora no tenemos ácidas orgánicas que se han embarazado. Sí tenemos jarabe de arce, ácida orgánica no, miento, tengo una metilmalónica, pero una CBLA, que es respondedora solamente a B12, que tuvo un hijo y no tuvo ningún problema. Otra cosa importante es el soporte que entrega el Ministerio de Salud. Yo creo que acá ustedes, yo por lo que escuchaba, algunas siglas que no entiendo, pero me imaginaba que era todo gubernamental, quienes tienen que entregar el soporte. En Chile pasa exactamente igual, tenemos leyes que cubren ciertos tratamientos y otras que no, pero sí tenemos, este es un programa de alimentación complementaria que entrega fórmulas en forma gratuita a todos los niños con enfermedades metabólicas de 12 patologías que requieren esto, y es universal, eso significa que no hay diferencia por nivel socioeconómico y es para toda la vida. Y esto se los digo porque hasta este año esto duraba hasta los 18 años de edad. Y empezamos a tener problemas porque los niños estaban muy bien, pero tenían que ir a la universidad o empezar a trabajar, y el riesgo de descompensación era en cualquier momento, y por eso las mismas agrupaciones, y esto fue una petición de las agrupaciones ella es la Presidenta de la República en ese entonces, Michelle Bachelet, que estuvo en el INTA para dar el vamos a este programa que era para toda la vida de las enfermedades metabólicas. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto con fórmula y sin fórmula? Hasta el año 2003 las fórmulas las tenían que comprar los padres, posteriormente pasó a ser de una subvención del Estado. En azul están, antes de entregar la fórmula por el Estado, y en rojo cuando ya las entregó el Estado. O sea, hay un cambio radical en cuanto al aporte de proteínas que recibían los niños. O sea, sí es vital que haya una subvención estatal para poder entregar este aporte, y eso es algo que yo creo que también ocurre acá en Colombia. Y también se asocia a estado nutricional, y vemos acá que el estado nutricional normal subió bastante cuando se comenzó a entregar la fórmula, y por supuesto también aumentó la obesidad, pero eso es parte del sistema. Y lo otro que también vimos que mejoraba fueron los niveles de valina, no tanto los de metionina, pero sí los de valina por sobre los valores de normalidad. Y esto es algo que nosotros hemos discutido con las empresas que generan las fórmulas, porque creemos que la metionina debería detenerse estas cantidades de la fórmula, porque nosotros no completamos el aporte con los alimentos naturales ni con las proteínas de alto valor biológico, siempre se manejan valores muy bajos, y creemos que si esto se pusiera en la fórmula, mejoraríamos un poco el perfil de ese aminoácido. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en cuanto al desarrollo cognitivo? Este es el coeficiente intelectual total, 22% tiene un coeficiente intelectual normal, un 44% borderline, o sea, está en limítrofe, 80% de coeficiente intelectual, y un 34% tiene una discapacidad intelectual. No se detectaron características de autismo, y eso es algo que tenemos que buscarlo porque muchas veces se confunde. Y nosotros, niños mayores de 3 años, se evalúan a través de diferentes pruebas de adultos, uno de Stanford Binet, el WISC,
y acá tenemos ácido propiónica y metilmalónica, motor, verbal y total, y en niños menores de 3 años se evalúa por la escala de Bailey y hay un protocolo que vamos evaluándolo dependiendo del grupo etario, 2 veces en el año, 1 vez en el año, cada 2 años en los adolescentes, y en los adultos se deja de evaluar. ¿Qué es lo que podemos concluir? Que el análisis de carnitina y aminoácidos permite un mejor control metabólico, o sea, nos permite a nosotros hacer un seguimiento, sobre todo evitar deficiencia. El seguimiento debe ser frecuente porque tenemos que ir detectando más que nada deficiencia, por supuesto los excesos de amonio, pero las deficiencias nos pueden llevar a este loop de deficiencia, catabolismo, descompensación y no salir de ese riesgo vital. El estudio enzimático molecular es una herramienta útil para conocer el pronóstico, pero tampoco es algo que tiene que ser. Cuando uno tiene la duda y no sabe qué es, lo debería hacer. El costo es alto, bueno, ha ido bajando en el tiempo. Hacer un exoma ya no es pagar $5.000, ahora ya cuesta $200 por lo menos en Chile, no es tan caro para ciertas personas, no para todo el mundo, pero sí nos permite conocer un poco y saber dónde estamos. Y por supuesto el soporte tiene que ser gubernamental y eso es algo que hay que pelearlo siempre y las agrupaciones son las que tienen que poner la cara y uno va detrás para poner la parte técnica, pero se logra siempre que se trabaje en conjunto. Eso, muchas gracias.